Le voy a hablar a usted sobre los efectos del cambio climático. Estos temas los retomo con frecuencia porque cada vez hay noticias y no crea que son noticias muy benévolas, ¿verdad? Son noticias que nos deben poner a reflexionar. Son eventos que se están presentando día tras día en los diferentes continentes del mundo, ¿verdad? Los diferentes países, diferentes ciudades, estados. Y pues es importante estar al tanto. No es posible pues conseguir toda la información pertinente, ¿verdad? Porque es mucha, abunda, pero yo selecciono alguna que considero importante y relevante para usted, para que la escuchemos, para que de alguna manera pues haya ese intercambio de opiniones, de ideas, ¿verdad? No siempre habrá coincidencias, de acuerdo, pero sí habrá una coincidencia de que el fenómeno se está presentando y nos está rebasando, créamelo. Eso es real, no es un invento, la ciencia lo está señalando con énfasis para que pongamos mucha atención en lo que está pasando. Le voy a hablar de 4 efectos de este fenómeno, es, principalmente en América Latina, pero esto no es exclusivo, ¿verdad? Sino que también se presenta en otros países del mundo, ¿verdad? Entonces, pues fenómenos que conlleva el cambio climático son muy diversos. Aquí los hemos comentado en muchas ocasiones, los huracanes, las inundaciones, los incendios forestales, en fin, problemas del abatimiento del agua en muchas regiones del mundo, en otras pues problemas de acidificación de los océanos, de los mares, la elevación del agua, ¿verdad? En el mar, en los océanos, y esto y muchas más situaciones, pues nos deben inducir a que en estas reuniones cumbre que se llevan a cabo, pues se generen realmente alternativas para resolverlas, ¿verdad? Esa es la importancia de estas reuniones, pues a nivel mundial. Bien, dice aquí una nota que consideré importante. Las consecuencias del cambio climático ya son visibles en América Latina, aunque no las identifiquemos como tales. La temperatura de la Tierra ha aumentado a 1 grado centígrado desde el periodo anterior de la Revolución Industrial y no deja de subir, al punto en que el último lustro, estamos hablando de 2015 a este año 2019, va en camino de convertirse en el más cálido desde que hay registros, según datos de la Organización Meteorológica Mundial. El año más caluroso, es histórico esto. Dice aquí, continuamos emitiendo dióxido de carbono del que deberíamos y en el 2018 su concentración en la atmósfera alcanzó un nuevo máximo histórico. Deberíamos ya tomar conciencia para no estar emitiendo, ¿verdad?, con nuestras actividades este gas de efecto invernadero. Y hay muchas maneras de hacerlo. Le voy a comentar más adelante cuáles. 407.8 partes o miligramos por litro. Le voy a dar este dato que se comprende mejor. En lugar de mencionar partes por millón, miligramos por litro. Este es muy elevado. Este gas es capaz perdón, de permanecer allí durante siglos, y el que está en los océanos aún más, perpetuando así el calentamiento global según la Organización Meteorológica Mundial. ¿Sí? Recuerde que la acidificación de los océanos también es debida a la presencia del dióxido de carbono, porque al formarse ácido carbónico acidifica las aguas de los mares, ¿verdad? Con motivo de la celebración de la cumbre del clima, la COP25, que acaba de concluir el 13 precisamente de este mes, en Madrid, la semana anterior, BBC Mundo hace un repaso de 5 consecuencias del cambio climático que ya son visibles en América Latina, aunque el encabezado habla de 4, pero aquí agregan una más que más adelante la comentaremos. Inundaciones,
es una primer consecuencia. Uno de los efectos del calentamiento global que ya se puede notar son las inundaciones. No son nuevas en América Latina. Entre 1970 y 2013 constituyeron el desastre natural más frecuente, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, los expertos advierten que cada vez se vuelven más usuales e intensas. Zonas como la parte meridional de Sudamérica vivieron fuertes lluvias en enero del año pasado. En Uruguay y Argentina, por ejemplo, llegaron a causar daños con un valor, viene aquí una cantidad enorme, ¿no? 2.500 millones de dólares. Es el gasto que se consideró debido a una inundación tremenda en estos dos países. En este último país, las poblaciones del norte vivieron un verano lleno de precipitaciones extraordinarias y el Servicio Meteorológico Nacional registró eventos significativos y bastantes inusuales para la época, según su página web. En ese mes, el de enero, ciudadanos como Resistencia y ciudades que viven en estas regiones comentaron que era Argentina, pues prácticamente un mar, ¿verdad? Por la intensidad de agua que había llovido en esta época. La precipitación fue de 556.8 milímetros en ese mes. Imagínese usted. Para que tenga una idea, si me preguntara en Juárez cuál es la precipitación anual, yo le contestaría, son 300 milímetros al año. ¿Sí? En ocasiones nos llueve mucho más que eso en un solo mes. Bueno, aquí en Argentina, escuche usted, 556 milímetros en un mes. Es demasiada agua. ¿Sí? En Uruguay, más de 5,000 personas también tuvieron que dejar sus casas por las fuertes lluvias. Lo que está ocurriendo con el cambio del clima es que todos los fenómenos se van exacerbando en su magnitud y en su frecuencia. Lo explicó BBC Mundo, un representante de este medio de comunicación, Gabriel Blanco, ingeniero de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Esto quiere decir que donde antes llovía un poco y de vez en tanto, había un problema de abundancia de lluvia. Bueno, ahora está exacerbado. Ocurre más, es decir, con más frecuencia, con más violencia y con mayor intensidad. Un mes después, en febrero, le llegó el turno a Perú, donde las autoridades declararon a 1/3 de los distritos del país en emergencia ante los daños que dejaron las intensas lluvias, que por esos lugares no solo causan inundaciones, sino que aumentan los riesgos de deslizamientos de tierras. A esto se suma el derretimiento de los glaciares. Perú, por ejemplo, tiene la cadena de glaciares tropicales más grandes del mundo, la Cordillera Blanca, y muchos de ellos yacen cerca de las zonas agrícolas y poblados que corren el peligro de acabar inundadas. En el caso de la ciudad de Huaraz, donde las lagunas que se forman a su alrededor con el agua de los glaciares han multiplicado sin duda alguna su volumen. El volumen de una de esas lagunas, Palcacocha, se ha multiplicado por 34 desde la década de los 70. Y pues usted verá, ¿verdad? Mucha problemática con la inundación, ¿verdad? Porque pues le humedece a usted su patrimonio, los muebles, los vehículos, y esto trae consecuencias pues catastróficas en un momento determinado. Otro problema, la sequía. Le voy a mostrar a usted una figura de muchas que hay, ¿verdad? Porque usted al entrar a internet va a encontrar muchísimas imágenes, figuras de estos fenómenos que suceden en la naturaleza. Aquí tenemos
una figura de un lugar, de una sequía, que usted lo habrá visto, ¿ah? En alguna parte de aquí de México, cuando usted pues hace sus viajes y no es privativo pues de cierta región, ¿verdad? Esto está pasando en muchas partes del mundo. Sequías, mientras en algunas áreas llueve a cántaros, en otras, muchas veces dentro del mismo país, pasa lo contrario, se presentan sequías. Uno de los ejemplos más claros es Chile, donde antes de las protestas era otro el tema que ocupaba portadas de periódicos en cada semana. La megasequía que el país arrastra tras una década de escasez de lluvias. Escuche usted, una década, 10 años de escasez de lluvias, es bastante tiempo, ¿verdad? Imagínense usted la gente lo que tiene que llevar a cabo para poder solventar este problema. La nación del sur vive su peor crisis hídrica en los últimos 50 años, según las autoridades. Una situación que afecta a 7 de sus 16 regiones, donde varios sistemas de riego colapsaron y más de 30,000 animales perecieron. Es brutal. Más de la mitad del país fue declarada de emergencia hídrica, según dijo la BBC Mundo, a través de su representante Florencia Ortúzar, la abogada del Programa de Cambio Climático de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Hay zonas completas que dependen de que las autoridades les envíen un camión con agua. La Oficina de Cambio Climático de Chile calcula que las precipitaciones se han reducido en un promedio de 23 milímetros por década entre 1961 y 2018, y diversos estudios atribuyen entre el 12% y el 25% de la responsabilidad de este fenómeno precisamente al cambio climático causado por el ser humano. Algo a lo que Althusser suma el mal manejo de los recursos hídricos, se agrega, cuyo uso se prioriza para una agricultura no sostenible. No se está organizando que el agua sea primero para las personas. O sea, no se está dando la prioridad. Fíjese usted lo que pasa en algunos países, ¿no? Y le aseguro que en alguna ocasión pensamos que por el agua iba a ser difícil que hubiese hasta guerras, ¿no? ¿Por qué? Porque abunda en el mundo, ¿verdad? Usted recordará cuando los maestros de geografía nos decían, no, las 2/3 partes del planeta es agua. Sin considerar, ¿verdad?, que el volumen en extremo es agua con sal y es muy poca el agua dulce de la que disponemos para beber y para nuestros menesteres, ¿verdad? Quizá por eso pensábamos que iba a ser inagotable el líquido vital. Sin embargo, ya está usted escuchando, hay problemas y en un momento dado va a ser causa, no sé si de guerras, pero sí de discusiones y de problemas serios en la humanidad. Algunos, como el periodista chileno John Mueller, mencionan la megasequía como una de las motivaciones de las protestas que tienen al país en vilo desde hace varias semanas, como lo dijo BBC Mundo en una entrevista reciente. Pero no solo Chile vive un estrés hídrico. Otra zona especialmente vulnerable al cambio climático que ya está sufriendo sus consecuencias es Centroamérica. El corredor seco es un área costeña aledaña al Océano Pacífico donde vive el 90% de la población de Centroamérica. Se extiende a lo largo de 1,600 kilómetros desde Chiapas, México, pasando por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y parte de Costa Rica hasta llegar a Panamá. ¿Qué le parece todo este corredor? Y decimos, ¿cómo Chiapas? Bueno, Chiapas es uno de los estados en donde se supone que la lluvia siempre está presente, así como en Tabasco, en Guerrero, en Oaxaca, Veracruz, pues ya usted está considerando aquí este corredor, ¿verdad? Corredor de sequía.
Dice aquí, si bien está acostumbrado a ser escenario de sequías a principios del año debido a los fenómenos del Niño, el cambio climático lo ha sumido en una situación verdaderamente insostenible, según lo dijo Gustavo Mañez, coordinador del cambio climático para Latinoamérica de la Organización de las Naciones Unidas y Medio Ambiente. Constituye una zona esencialmente agrícola, donde sequías más prolongadas de lo usual, pero también lluvias torrenciales están arruinando las cosechas. Las condiciones adversas de la sequía hacen que una parte importante de esa ola migratoria se dirija hacia los Estados Unidos a través de otros países. Los glaciares también juegan un papel en las sequías, ya que se concentran el agua de lluvia, la poca que precipita, la congelan y la reparten a lo largo del año a través de los ríos a medida que ésta se va derritiendo. Si el hielo retrocede, este ciclo se pierde o disminuye. ¿Qué le parece a usted lo de las sequías? Y pues hay desiertos en donde si las precipitaciones anuales son de 50 milímetros, imagínese usted, prácticamente no llueve. Pues cuando hay sequía, disminuye esta precipitación aún más, fíjese. Y lo sorprendente es que hay flora y fauna en esas regiones. Más adelante le voy a mostrar a un organismo que tiene una resistencia extraordinaria y que incluso lo han considerado como un candidato para que vaya pues a visitar Marte, a visitar la Luna, fíjese, por la capacidad que tiene de resistencia. Una de ellas es a la sequía. Bien, dice, huracanes más intensos. Según un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el hecho de que América Latina sea escenario de otros fenómenos complejos hace que su interacción con el calentamiento global pueda contribuir a crear las condiciones propicias para que sus impactos sean desastrosos, refiriéndose a los huracanes. Y entre estos impactos están precisamente los huracanes y estos fenómenos que usted sabe, pues se han presentado en gran medida en los Estados Unidos. Y claro, las Bahamas, en Cuba, todas estas áreas y archipiélagos han tenido presencia de huracanes muy tremendos. La comunidad científica no se ha puesto de acuerdo en cuanto a si el cambio climático ha incrementado la frecuencia de los huracanes, pero sí hay más concierto a la hora de afirmar que efectos del calentamiento global, como el incremento de la temperatura de los océanos y la subida de los niveles del agua del mar, llevan a prever que serán más fuertes y devastadores. Es lógico, porque al tener más agua, aquel fenómeno, pues obviamente la precipitación será más intensa en los continentes. Expertos de la Agencia Espacial de Estados Unidos, NASA, por sus siglas, y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, también de los Estados Unidos, advierten de una tendencia peligrosa. Los ciclones son cada vez más lentos, lo que aumenta la posibilidad de daños en un lugar determinado. De los 66 ciclones que se detuvieron o ralentizaron su movimiento en los últimos 70 años, casi la mitad lo hizo en las últimas 3 décadas, según un informe de ambos antes publicado en junio en la revista Nature. De acuerdo al estudio, los ciclones tropicales se han hecho más propensos a detenerse cerca de las costas y a pasar muchas horas sobre dichas regiones desde mediados del siglo XX. Su velocidad promedio se redujo en un 17% entre 1944 y 2017, de los 15.4 kilómetros por hora a los 18.5 kilómetros por hora. El problema aquí no es tanto, digamos, la distancia o la superficie, sino el tiempo que dura el huracán, claro, induciendo a la precipitación, ¿verdad?
Ese es el problema, esa es la lentitud. Y entre más está lloviendo, bueno, más problemas de desastres se presentan, ¿verdad? Como explica en su página web el Centro de Soluciones para el Clima y la Energía, una superficie de mar más caliente puede intensificar la velocidad de las tormentas tropicales y la cantidad de agua, en este caso, precipitaciones más intensas. El aumento de los niveles del mar puede incrementar la intensidad de las tormentas que se den en el litoral y las posibilidades de marejadas. Esto se pudo ver este año con el huracán Dorian, que causó grandes destrozos materiales y humanos en las Bahamas. Usted habrá escuchado las noticias, aquí lo comentamos también, ¿verdad? Y bueno, imágenes van y vienen, pero aquí está una, pues, como usted las habrá observado en su televisión, en las redes sociales, ¿verdad? En donde, bueno, los desastres e inundaciones están al por mayor. Ahora bien, pero si nos restringimos a América Latina, Puerto Rico es una de las áreas más afectadas, donde todavía hay zonas que no han conseguido volver a la normalidad, que perdieron en septiembre, escuche usted, desde el 2017, con el paso del huracán María, que dejó más de 4.600 muertos. Se considera pues a este país como uno de los más vulnerables a estos acontecimientos, ¿verdad?, de los huracanes. Subida del nivel del mar es otra cuarta, digamos, pues evidencia del cambio climático. También aquí lo hemos comentado, ¿verdad? El calentamiento global ha hecho que el nivel del mar aumente notablemente desde 1993. Esto se debe, por un lado, al derretimiento de los hielos de los polos. Pero, como apuntó Gabriel Blanco, el principal motivo es que aumenta la temperatura de los océanos y cuando esto ocurre, el agua se expande. Eso es lo que produce que el nivel del mar suba. En parte de la costa de Argentina y en parte de la costa este de los Estados Unidos y algunos otros lugares donde las costas son bajas, su impacto es tremendo, añadió. En Panamá, por ejemplo, ya hay zonas que están sufriendo las consecuencias. En Garde Sugdub, mejor conocida como Isla Cangrejo, existe desde hace algunos años un programa voluntario de traslado a tierra firme. O sea que la gente se está replegando, está cambiando pues de su lugar, ¿verdad?, de vivir hacia otras partes del mundo. Muchas de sus habitantes son etnias, al menos los que viven más cerca de la costa. Ven el agua colarse en sus hogares en algún momento del año. Ubicada en el archipiélago de San Blas, que es una de las principales atracciones turísticas del país centroamericano, a la isla aún le quedan años para ceder el territorio al agua. Pero sus habitantes ya son conscientes de que en un futuro van a tener que migrar o emigrar de esas regiones, escuche usted. Ahora, la imagen del deshielo que sobrecoge al mundo. Bueno, esta es una imagen de muchas que usted podrá haber visto sobre el derretimiento, ¿verdad? El derretimiento de los glaciares, del permafrost del Ártico y del Antártico. Vea usted la cantidad de agua que hay, en donde se supone que el hielo era permanente, ¿verdad? Algunos llegaron a decir que eran hielos perpetuos, que nunca se iban pues a derretir. Y vea usted lo que está pasando. La fotografía fue tomada y publicada el 13 de junio en Twitter por el climatólogo danés Stefan Holsen, quien pertenece al Instituto Meteorológico danés. La hizo cuando iba a recoger unos aparatos de medición plantados en el hielo y este inusual paisaje encharcado le sorprendió en su trayecto.
Aquí está otra imagen, vea usted los canes, ¿verdad? Porque en esas regiones pues se utilizan mucho los trineos y canes para transportarse o trasladarse de un lugar a otro. Vea usted cómo el hielo pues prácticamente se ha extinguido de estas regiones, ¿eh? Dice aquí la nota, el propio autor de la imagen se ha hecho eco de las terribles consecuencias del hielo para la población, que afecta al transporte, a la caza y a la pesca. Bajo el charco de agua, en esta zona localizada en el noroeste de Groenlandia, queda una capa de hielo de más de 1 metro, pero nadie sabe cuánto durará si las temperaturas siguen así. En esta zona de la Tierra, las máximas en junio oscilan entre 3,2 grados centígrados. Sin embargo, en esos días se llegaron a registrar 17,3 grados centígrados. Imagínese usted, pues es un derretimiento tremendo, ¿eh? De hecho, la cantidad de hielo derretido en Groenlandia es la mayor en esta época del año desde que tenemos registros, y este incremento de la temperatura global está suponiendo que el 63% de los glaciares de Groenlandia están en retroceso. ¿Escuchó usted eso? Un 63%. ¿Qué pasará en un futuro no muy lejano, la isla más grande del mundo? La evolución del deshielo. El deshielo del Polo Norte está directamente relacionado con el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono. Desde la década de los 70, momento en que se comenzaron a registrar vía satélite, se pueden apreciar de manera muy clara las relaciones entre el aumento y la congelación, la concentración del dióxido de carbono. En esta infografía puedes ver de una forma sencilla cómo está menguando la cantidad de hielo en el Ártico y las estimaciones preocupantes que hacen los científicos estén más preocupados que en años anteriores, porque ven que esto estaba en aumento, no hay retroceso. Y esto de no retroceder, o en otras palabras, de ser irreversible, pues es algo de reflexión, ¿eh? La voluntad por parte de los gobiernos de cumplir con su parte en el Acuerdo de París es imprescindible para poner freno al cambio climático. En él, la mayoría de los países del mundo acordaron mantener por debajo de 2 grados centígrados el incremento de la temperatura global del planeta y hacer esfuerzos para limitarlo a 1,5 grados centígrados. La diferencia entre uno y otro significa la vida, porque a mayor temperatura, mayor impacto en el permafrost del Ártico, que se descongelaría entre un 35% y un 47%, con una subida de 2 grados centígrados, reduciéndose al 21% en caso de que el aumento de la temperatura del planeta llegue al 1,5 grados centígrados. ¿Se da cuenta usted la importancia que es medio grado? El ser humano está pugnando por medio grado centígrado menos. A eso estamos llegando. Y si las reuniones cumbre no generan más alternativas y con mayor agilidad, pues esto va a ser tremendo yo no digo ya 2050, yo me atrevo a pensar en una década. Estamos tocando la puerta de esa década y nos está sorprendiendo, ¿verdad? Y le está sorprendiendo a los científicos que se dedican y tienen muchos años en esto, registrando, monitoreando el ambiente, ¿verdad? Y pues esto no va bien. Dice aquí, para tener la posibilidad de mantener el calentamiento global a 1,5 grados centígrados a largo plazo y poner freno a esta emergencia climática, el mundo tiene que reducir un 45% las emisiones de dióxido de carbono con respecto al 2010 antes del 2030.
y alcanzar cero emisiones netas en 2050. ¿Cree usted que logremos eso? Vamos a ser optimistas, vamos a pensar que sí. Para ello, las emisiones netas anuales deben disminuir al menos a la mitad de la cifra en la que nos movemos actualmente, es decir, pasar de 52 millones de toneladas a 25 millones de toneladas al año. Se refiere a toneladas de gases de efecto invernadero. Esta noticia, este párrafo está crucial, ¿verdad? Y pues lo está diciendo la ciencia, ¿verdad? Entonces, analice usted las situaciones. Más adelante le voy a comentar o le voy a pues indicar qué podemos hacer como ciudadanos sencillos, humildes, ¿verdad? Para apoyar, para ayudar a que esta temperatura no aumente. Hay actividades, conductas humanas muy sencillas que podemos realizar en casa, en la escuela, en su trabajo, y que si todo eso lo reunimos, pues créame, vamos a colaborar o a coadyuvar para que esta temperatura no aumente.